Palacio de Iturbide. El espacio que ocupa el edificio perteneció en el siglo XVI a Gonzalo Juárez de Córdoba, el contador mayor del Real Tribunal de Cuentas Bancarias, quien ahí edificó su casa en 1665. Posteriormente, esta fue vendida a las religiosas de Santa Brigidia, las que, a su vez, la vendieron a los condes de San Mateo de Valparaíso y Márquez del Jaral de Berrio, descendientes del conde Fernando de Campa, quien dispuso su demolición para edificar ahí el palacio actual, de los cuales ellos mandaron a construir este palacio en el siglo XVIII con motivo de la boda de su única hija Mariana Berrio de la Campa y Cos, y su esposo Pedro de Moncada y Branciforte. Una vez terminado el movimiento de independencia de México en 1821, el palacio le fue ofrecido a Agustín de Iturbide, primer jefe del ejército trigarante, para que residiera en él, y precisamente el 15 de mayo de 1822, Iturbide salió al balcón central para ser proclamado como emperador de México por el Congreso Constitucional. Algunos antecedentes que podremos remarcar fue que desde 1785 el palacio ha sido testigo de la historia mexicana. Ha visto pasar virreyes y arzobispos, nacimiento de niños, juras a reyes, el desfile de un emperador, presidentes en triunfo y derrota, a los defensores de México y a sus vencedores. También, de 1965 a 1972, el Banco Nacional de México llevó a cabo una importante restauración del edificio, para convertirlo en un espacio que albergará exposiciones temporales. Durante el siglo XIX funcionó en este edificio el Hotel Iturbide. En 1972, fue restaurado por Ricardo Legorreta para ser sede del Fomento Cultural Banamex. El 19 de enero de 2004 fue inaugurado por el presidente de México, Vicente Fox Quesada, el Palacio de Cultura Banamex. En la calle de Isabela Católica con Agustín Carranza podemos encontrar el Palacio de San Mateo de Valparaíso. El predio fue concedido en el siglo XVI por el conquistador Hernán Cortés a Alonso Nortes, quien lo vendió más tarde a Juan Cermeño. Este último erigió en dicho terreno una primera casa con aspecto de fortaleza, edificada con materiales extraídos de construcciones precolombinas. El predio luego pasó a manos de Ana María de la Campa y Cos, condesa de San Juan Mateo de Valparaíso, y su esposo, el marqués del Jaral, don Miguel del Berrio y Saldívar. El palacio fue ocupado como residencia señorial por más de 100 años, primero por sus constructores y luego por sus descendientes, doña Guadalupe Moncada de Fernández de Córdoba y don Manuel Fernández de Córdoba Moncada. Cuando se extinguió este mayorazgo en 1867, la finca fue adjudicada a don Clemente Sanz. Más tarde pasó a su hija Dolores Sanz de la Vie, quien en abril de 1882 la vendió en 135,000 pesos para oficina principal del recién fundado Banco Nacional Mexicano. Hechas las reparaciones y trabajos de acondicionamiento para un nuevo uso, que importaron 53,500 pesos, la institución pasó a ocuparla en julio de 1883. 11 meses más tarde, el 2 de junio de 1884, dicho banco y el Banco Mercantil Mexicano se fusionaron para construir el Banco Nacional de México, propietario desde entonces de esa obra, cuyos méritos artísticos determinaron fuera declarado monumento artístico el 25 de febrero de 1932. En este momento nos dirigimos al Museo de la Ciudad de México. La historia del antiguo Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya se remonta al año de 1527, cuando llega el licenciado Juan Gutiérrez Altamirano a la Nueva España, procedente de la isla de Cuba, en donde había sido gobernador en 1524, para tomar el puesto de corregidor de Texcoco y veedor de Hernán Cortés. Cuando Hernán Cortés reparte las tierras más cercanas al Templo Mayor azteca entre sus compañeros de armas y colaboradores más allegados, le da este solar o terreno a don Juan Gutiérrez Altamirano, quien poco antes había contraído nupcias con Juan Altamirano Pizarro, prima hermana del conquistador. Muchos años después, don Fernando Altamirano y Velasco, descendiente directo de Juan Gutiérrez Altamirano, contrajo a su vez matrimonio con una nieta del virrey Luis de Velasco. Fernando Altamirano recibió la merced real de Felipe III de España, en la que se le otorgó el título de conde de Santiago de Calimaya en 1616. Una época de auge económico y social vino para la familia Altamirano Velasco,
Es posible que la edificación del palacio se haya iniciado en el siglo XVII como resultado de la alcurnia a la que de ahora pertenecía. En 1777 el palacio fue remodelado. Las obras estuvieron a cargo del arquitecto Francisco Antonio Guerrero y Torres. La fachada del palacio fue recubierta de tezontle y la portada y las ventanas con cantera a la usanza del siglo XVII. Nuestro siguiente destino se encontraba en la esquina de Correo Mayor y Monedo, las casas gemelas del mayorazgo de Guerrero. Ambas casas se fundaron en el siglo XVI por Juan Guerrero de Luna y su esposa Beatriz Gómez Dávila cuando su familia recibió una concesión de tierra por parte del rey español Felipe II. La extensión de tierra y las casas se quedarían en manos de la familia durante todo el periodo colonial. Las estructuras originales fueron construidas en el siglo XVI, sin embargo, la estructura que permanece actualmente es la de la reconstrucción hecha a finales del siglo XVIII por el arquitecto Francisco Antonio Guerrero y Torres. La casa occidental fue en la que la familia habitó, mientras que la casa oriental estaba reservada para la servidumbre, así como para fungir de almacén. Ciertas áreas de esta casa también eran rentadas a comerciantes. Pese a que ambas construcciones lucen similares, la casa occidental es la que contiene los rasgos más distintivos. Al finales del siglo XIX, la casa del este o de los sirvientes ya se había dividido en varios apartamentos y tiendas. El artista José Guadalupe Posada vivió y trabajó en esta construcción desde finales del siglo XIX hasta su muerte en 1913, cuando perdió sus primeros talleres. El vivir y trabajar en este lugar le permitió observar la vida diaria de la gente ordinaria, el cual reflejó en su obra. En 1914, la casa principal se convirtió en una extensión del Conservatorio Nacional de Música de México y permaneció así durante 30 años aproximadamente. En 1933, Rufino Tamayo pintó un fresco aquí dedicado a la música, especialmente al canto, para el conservatorio. En la actualidad, la construcción principal pertenece a la Secretaría de Educación Pública y a la Casa de la Servidumbre aún están ocupada por comerciantes y arrendatarios. Como podemos observar, entre las calles de República de Chile y Donceles se encuentra el Palacio de los Condes de Heras y Soto. El origen de esta construcción se ubica hacia mediados del siglo XVIII, exactamente en el año 1760, siendo el platero Adrián Jiménez de Almendral el dueño original y quien mandara levantar el palacio. Cuando los condes de Heras y Soto se establecieron en el virreinato, compraron la casa a una orden religiosa, y solo la habitaron por 2 generaciones, ya que en la segunda mitad del siglo XIX se le empezó a conocer como la Casa de los Pimenteles, familia que comenzó a habitar el recinto por ese tiempo. Pasó por varios dueños y usos distintos al original hasta que el entonces Departamento del Distrito Federal lo adquirió en el año de 1972 para que se estableciera el Archivo Histórico del Distrito Federal. En la casa adjunta se ubica el Fideicomiso del Centro Histórico. Desde el 2007, el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal tiene su sede en este palacio, en el número 6 de la calle República de Chile. En su interior se conserva la cabeza original de la Victoria alada de la Columna de la Independencia, destrozada tras su caída en el terremoto de México de 1957.